todo parte de los siglos XIX y XX. Y cuanto mejor se conozca y conozcamos la historia del siglo XIX y del siglo XX, mejor entenderemos el presente y mejor entenderemos por dónde podemos salir del impasse de esta dictadura de la anglosfera. Cuando existía algo que se ha considerado tan malo como era el Imperio Otomano, había muchas naciones interesadas en que el viejo enfermo, como así le llamaban en Europa, cayera y de sus despojos, como lobos, se repartiesen, en este caso Francia, Alemania, Reino Unido, fundamentalmente, que era el hacedor. Pensemos que el XIX es la época del Imperio Británico. Desde finales del 18 y 19, es decir, y la caída, auge y caída de los imperios. Si me voy al Imperio Español, son siglos XVI y XVII. Siglo XVIII hay un pequeño conato francés, pero que dura 2 telediarios, y realmente es el Imperio Británico XVIII-XIX. Y el XX, tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, es el dominio de la anglosfera a través de los Estados Unidos. Pues bien, el Imperio Otomano tenía una estructura multinacional y multiconfesional, porque si bien era musulmán, existía sobre su territorio distintos pueblos que no solamente eran turcos, no solamente eran turanios, sino que existían pueblos griegos, existían pueblos armenios, de distintas nacionalidades, pueblos búlgaros, existía una panoplia de pueblos unificados y si bien la religión predominante era el Islam, también existía con un pago de dhimma esa unificación de todos los musulmanes bajo el califa. El último sultán poderoso fue el 34º, quiero decir poderoso hasta lo que voy a comentar, cómo están voy a intentar demostrar las infiltraciones de la anglosfera a través de distintas formas, sociedades secretas, institutos culturales, etc. El último sultán poderoso, es decir, que ejercía un control real en su país, el Imperio Otomano, era el sultán Abdulhamid II, 1876-1909. Este sultán... Estamos hablando del sultán que fue derrocado por los jóvenes turcos en 1909, ¿verdad? Exactamente, es que ahí quiero ir. El último gran sultán. Él quería unificar a todos los musulmanes, quería retomar lo que tras el asesinato del anterior sultán Abdulaziz, el movimiento constitucional otomano, es decir, una limitación de poderes, pero él era reacio a dejar los poderes, es decir, había ese despotismo oriental con una economía asiática o modo de producción asiático. En el Congreso de Tesalónica, que se celebró en 1911, hubo unas corrientes de la Turquía secularizada que mostraron poco interés por esta idea del sultán de unificar a todos los musulmanes bajo el califa. Y lo que ya estaba infiltrándose era las conexiones imperiales británicas con el movimiento no solamente nacional árabe, que luego voy a comentar, sino con el movimiento del panturquismo, que de los jóvenes turcos, en un primer momento, el fundador o uno de los fundadores fue un tal Ahmed Sheikh Midat Pasha, del 1822 al 1883, querían este primer movimiento pantúrquico, querían una limitación de poderes, un liberalismo político a la turca, pero la realidad es que el proyecto se malogró claramente por la intervención de muchos factores. El factor británico es el esencial. A través de sociedades secretas, tanto turcas como árabes, sociedades literarias, clubes políticos y las logias, muy importante en el Oriente Medio el papel de las logias en la disgregación del Imperio turco, porque en un primer momento azuzaron
a los grupos de distintas razas o etnias en contra de, y luego azuzaron el tribalismo. ¿Cómo lo azuzaron? Primeramente, si me voy a el panarabismo, todas estas palabras que voy a utilizar, panturquismo, panarabismo, llevan la palabra pan, que significa todo. Es decir, panarabismo, la unión de todos los árabes, porque no existía ninguna nación árabe como tal creada. Panislamismo, la unión de todos los musulmanes, que es lo que quería el sultán. Panturquismo, la unión de todos los turcos, no en sentido de raza, porque los turcos es una mezcolanza de razas y no pueden hablar de razas, pero sí de cultura y de lengua. Todas estas ideas venían importadas de Occidente. Venían de Fichte, venían de Herder, venían del concepto de Volksgeist, espíritu del pueblo, es decir, la cultura, la lengua. Los orígenes del movimiento nacional árabe y la traición que los británicos hicieron a este movimiento nacional árabe ya empezó desde los inicios en 1912, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Porque Lord Kitchener, que era el representante o jefe de Egipto, por así decirlo, de la corona británica, se entrevistó, tuvo varias entrevistas, con un representante de todos los árabes, en este sentido, el jerife de la Meca, que era una representación como descendiente de Mahoma, basado en la legitimidad de la estirpe, Abdullah ibn Husayn. Este Abdullah ibn Husayn, o hijo de Husayn, es el que vemos en Lawrence de Arabia, en sus relaciones con Lawrence de Arabia, y es el que presentó un proyecto que era utilizar a este gran jeque, gran sheriff, como una especie de califa para contrarrestar la influencia turca y la influencia francesa en la zona, fundamentalmente en Egipto. Pues bien, esto fue vetado tanto a Lord Kitchener y a Lawrence de Arabia, y traicionando a los árabes, porque les vetó de una manera decisiva el que era el Prime Minister, Lord John Russell, que era primer ministro en la época victoriana. Si me permites, quiero señalar también que estas logias, esta penetración de instituciones, tanto en Francia, pensemos que era la época del Imperio Británico, de la Reina Victoria y su sucesor después, el Grande Oriente está en Londres y miembros de la Casa Real inglesa siempre han sido sus mayores representantes, y en Francia la Tercera República era una república masónica, es decir, estaban fundamentalmente dos grandes ramas. La rama de la gran logia simbólica, que era más abierta en el sentido más libertaria, entre comillas, y el Grande Oriente, que la gran logia que era más ligada a los intereses británicos. Pues bien, de todos estos pactos que se hicieron con los árabes, de que si apoyaban antes de la guerra, de si apoyaban a el Reino Unido y a Francia, pero era quien llevaba la batuta, era el Reino Unido, obtendrían la independencia y una gran nación árabe. Todo fue mentira, como luego veremos con los pactos secretos Sykes-Picot, porque todo ha sido en la anglosfera así, es decir, aunque pactan secretamente, aunque digan, luego rompen los pactos, y toda esta historia internamente provocan revueltas. Hubo una revuelta de los, tú lo has nombrado, de los Gen Türklea, los jóvenes turcos, que gobernaron deponiendo al sultán de 1908, justo antes de la Primera Guerra Mundial, hasta parte de la Primera Guerra Mundial, 1918. Todos esos jóvenes turcos, que aparentemente he dicho antes que iban a traer libertad, liberalismo, y de la mano británica constitucionalismo, lo que trajeron los jóvenes turcos, la masonería, fue el genocidio. Genocidio en ese primer triunvirato que se nombró en esos años entre tres jóvenes turcos, Mehmet Tala Pasha, es distinto este Mehmet Tala Pasha del que hemos comentado antes, Ahmed Cemal e Ismail Enver. Todo unido además a unos intereses que ya se estaban gestando del movimiento sionista internacional,
que ya estaba fundamentalmente en dos ciudades turcas, en Tesalónica. Tesalónica era la ciudad de las logias y del sionismo. ¿Por qué Tesalónica? Porque Tesalónica o Salónica era todos los judíos sefarditas que salieron en el 1492 de España, todos se instalaron mayoritariamente en Salónica y en Izmir. Y curiosamente, las ciudades que se rebelaron contra el Imperio turco y contra el sultán fueron Salónica e Izmir, porque allí se celebraron los congresos. Bueno, uno de los congresos, curiosamente, a ver si tengo el dato, se celebró no sé si era Salónica o Izmir, creo que era Salónica, se celebró en un hotel propiedad de la familia Rothschild. Curiosamente, simplemente es un dato histórico. Con eso no estoy diciendo nada más que porque todas estas logias, las logias italianas en Turquía, que también tenían la obediencia británica. Cuando hablo de obediencia, es que en la masonería las obediencias son fundamentalmente, las mayoritarias son las de Londres, y luego las que se han dado en Francia son derivados de ese cisma que se produjo en la masonería cuando se introdujo una nueva dinastía en Inglaterra, la de los Hannover, que destruyeron a los Estuardo, y los Estuardos se refugiaron en Francia. Por eso, por una cuestión dinástica, hay unas logias que se desarrollaron en Francia y luego unas logias y una obediencia británica del Grande Oriente. Cuando hablamos de Gran Oriente, hablamos de obediencia inglesa. Y lo que decía de la reunión de Salónica en el Gran Hotel Grand Salient de Salónica, propiedad de Rothschild, allí se reunieron estos jóvenes turcos, el comité de los jóvenes turcos. Estoy cogiendo datos de Jacques Manuelian del 2005, y allí entre agosto del 1910 y octubre de 1911, que muchos de estos jóvenes turcos eran judíos balcánicos que pertenecían a una secta sincretista judeo-musulmana y que se habían convertido al Islam. Yo recomendaría a quien quiera ampliar estos temas, yo estoy leyendo mucho sobre estos temas, hay para mí dos autores fundamentales. Hay un italiano, Thierry Zarcone, que tiene publicado en español en Bellaterra, en el Islam en la Turquía actual, también Turquía del Imperio Otomano a la República de Atatürk, y luego también recomendaría otro autor, este caso es francés, y este autor francés que está especializado en sufismo, en francmasonería, en místicos, filósofos francmasones y sociedades secretas, es un autor que a ver si le encuentro, si no luego os lo daré para que se pueda colgar, y es justamente premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero no tengo el dato ahora mismo. Pero aquí se ve claramente que independientemente y sin caer en teorías conspiracionistas, la realidad es que el Imperio turco cayó desde dentro por infiltración de logias y por infiltración y dinero que venía de Gran Bretaña. Francisco, me acabas de recordar recuerdo cuando estaba leyendo acerca de las independencias en América Latina, el tema de Bolívar, ahora que se revivió con la llegada del rey de España, que no se levantó, tampoco se levantó Alberto Fernández, y nadie dijo nada de Alberto Fernández, pero el escándalo fue con el rey de España. Me volví a los libros de historia, y estas logias que ayudaron a Bolívar eran británicas. Es decir, los británicos incluso pelearon en América, Sudamérica, del lado de Bolívar, no tan secretamente, abiertamente mandaron militares para acabar con el dominio de la corona española en América Latina. Entonces, ahora que hablas de la infiltración también en el Imperio Otomano, es verdad, o sea, si uno se pone a leer los acuerdos Sykes-Picot y luego la correspondencia Hussein-McMahon, el gobernador británico de la zona, que les promete al jalifa de la Meca, Husseini, desde el 1915, que si le hacen la guerra santa, la yihad, famosísima, al Imperio Otomano, vendría este reparto de tierras, y es pura miseria la que dejaron, porque los conflictos de la época
son más bien los conflictos que seguimos atestiguando hoy en día, el conflicto palestino-israelí, el tema de Irak, el desorden en Jordania, etcétera, pues se originaron allá justamente cuando el Imperio Británico predominaba con toda esta organización que acabas de mencionar. Pero imagínate cómo desde Bolívar en Sudamérica, Imperio Otomano allá en Turquía, en el Levante, vaya, o sea, ve tú a saber en la India, en Bangladesh y en África, ¿no? ¿Cómo operaron con la empresa esta de las Indias Orientales? Créeme que hablo con conocimiento, o creedme que hablo con conocimiento no solamente teórico de lo que es la masonería en su historia.